Muy buenas. Bienvenidos a Canal GISET. Iniciaremos las clases de física para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Vamos a comenzar a ver la unidad 1 que tiene que ver con sistemas de unidades. Bueno, yo acá tengo en la pantalla los sistemas de unidades más conocidos. Tenemos el sistema MKS. Tenemos acá el sistema MKS, el sistema técnico y después tenemos el sistema CGS. Bueno, para entender el sistema de MKS, bueno, cada una de estas letras que aquí aparecen significan algo. O sea, por ejemplo, M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Y acá en el sistema CGS tenemos centímetro, gramo, segundo. Si ustedes ven, aquí coincide, ¿ven? CGS. Y aquí tengo MKS. Entonces podemos observar cómo coincide. Bien. Y por supuesto tenemos el sistema técnico, que es muy usado a nivel de ingenierías. Más que nada, justamente también acá para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica, tenemos para el sistema técnico el metro, la unidad técnica de masa, que tenemos acá, unidad técnica de masa. Segundo, kilogramo fuerza, que muchas veces yo lo voy a representar con un kilogramo con una flechita arriba. Y por supuesto la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces ahí ya tenemos lo que sería el sistema de unidades. Vamos a ver otras unidades que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el sistema técnico, para la longitud, usaremos el metro. Para la fuerza, tenemos kilogramo fuerza, si tenemos el sistema técnico. También tenemos el kilopondio. Y aquí tenemos una relación kilopondio, kilogramo fuerza. ¿Cuánto representa? La temperatura en el sistema técnico de unidades es el grado Celsius. Y la cantidad de calor o energía, que es la caloría en el sistema técnico. Entonces vamos a ver, esto más que nada es para tener una idea de los sistemas de unidades y poder reconocerla, por supuesto, la unidad correspondiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es importante que ustedes tengan, así como trabajamos con matemática, en física se tiene que tener un machete o hojita de fórmulas donde ustedes tienen todas las reglas que van a usar para trabajar con los ejercicios. Y bueno, en física es importante que ustedes tengan en ese machete lo que sería pasaje de unidades, porque muchas veces vamos a necesitar hacer una transformación en las unidades. Entonces vamos a borrar estos cuadros que tenemos acá. Cualquier cosa, si lo necesitamos, los volvemos a poner. Entonces vamos a ver el pasaje de unidades, cómo trabajar. Entonces vamos a escribir acá pasaje de unidades. Entonces veamos, en pasajes de unidades, nosotros tenemos, vamos a poner con un color, así se note. Bien, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la primera regla, si yo tengo un número en gramos, puedo pasarlo a kilogramo, haciendo el número el número dividido en 1000. Si seguimos con las unidades de masa, si yo tengo un número en UTM, que es unidad técnica de masa, multiplico, por supuesto, para pasarla a kilogramo, si lo necesito, por supuesto, hago el número por 9,8. Si yo tengo, por ejemplo, un número en kilogramo fuerzas, puedo pasarlo a newton, simplemente haciendo el número por 9,8. 4. Si yo tengo un número en dinas, lo paso a newton, simplemente haciendo el número dividido en 100.000. Entonces ya estamos relacionados con las unidades de masa y unidades de fuerzas. Vamos a ver si yo tengo, para el tema de unidades de longitud, si yo tengo un número en kilómetro, vamos a pasarlo a metro, haciendo el número por 1000. Si yo tengo un número en centímetros, lo vamos a pasar a metro, haciendo el número dividido en 100.
Si yo tengo un número en milímetros, lo voy a pasar a metro, haciendo el número dividido en 1000. Vamos acá, vamos poniendo todas las reglitas que vamos a necesitar para hacer los problemas. Por ejemplo, la 8, estos son de pasaje de unidades. Tenemos entonces de masa, de longitud. Vamos a ver acá esto de temperaturas. Y para hacer esto vamos a usar este cuadrito. Entonces, para pasaje de temperaturas, vamos a poner acá. En pasaje de temperatura vamos a usar lo siguiente, como regla 8. Vamos a escribirlo con verde. Es temperatura en grados Celsius sobre 100 es igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Y es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273 sobre 100. Entonces este cuadrito, cuando veamos la unidad correspondiente, vamos a ver cómo trabajar con este cuadrito para pasar de grados Celsius a Fahrenheit, de grados Celsius a Kelvin o de grados Fahrenheit a Celsius, indistintamente. Bien, ahí tenemos las unidades de temperatura. Vamos a ver qué más nos piden. Kelvin, bien. Si yo tengo un número, vamos a ver la 9. Si yo tengo un número en caloría y lo quiero pasar a Joule, tengo que hacer el número por 4,18. Entonces ahí tenemos unidad de calor. Bien, vamos a ver entonces si necesitamos alguna más. Tenemos calorías, Sistema Internacional de Unidades, perfecto. Fahrenheit, grados Celsius, temperatura, bien. Yo creo que con esto hemos terminado más o menos las unidades que más van a ver en los problemas de física, ¿no? Y cualquier cosa, si necesitamos algunas, podemos pasar. Vamos a agregar esta que tiene que ver para cinemática. Si yo tengo un número en kilómetros por hora, puedo pasarla a metros sobre segundo, simplemente haciendo el número por 1000 dividido en 3600. Si yo tengo, por ejemplo, un número en minutos, puedo pasarlo a segundo, simplemente haciendo el número por 60. Si yo tengo un número en horas, entonces depende mucho de lo que le piden o qué tipo de problema tenemos, ¿no? Si decidimos pasarlo a segundos, si decidimos pasarlo a horas, es el número por 3600. Bien, por supuesto, todas estas reglitas que están acá son en este sentido, o sea, de izquierda a derecha, y tienen que hacer esto. Si ustedes tienen que hacer al revés, por ejemplo, si yo quiero pasar de segundos a horas, tengo que hacer al revés de lo que diga acá. Es decir, si aquí dice multiplicando, tengo que dividir. Por ejemplo, si acá ya tengo que pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora porque lo necesito, tengo que hacer al revés de lo que dice acá. Tendría que hacer por 3600 dividido en 1000. Y así todas estas unidades, por ejemplo, si yo quiero pasar de metro a milímetro, tengo que hacer el número por 1000. Y así. No es necesario que ustedes sepan todas las reglas, simplemente que sepan las reglas que están en color blanco, escritas acá, y luego si quieren hacer al revés, tienen que hacer al revés de la operación que aquí aparece. Bien, estas unidades, este machete de unidades, lo deben tener en una hoja aparte del cuaderno donde ustedes van a trabajar con los ejercicios, ¿no? Entonces aquí agregaremos algunas más que necesitemos. Estas son las más importantes con las que vamos a trabajar en lo que es sistema de unidades, Sistema Internacional de Medidas. Vamos a ver si podemos agregar algo más con respecto a esto. Sistema Internacional de Unidades. Yo creo que con eso vamos a andar. No deberíamos tener inconveniente para trabajar con los ejercicios. Vamos a ver. Acá
quiero mostrar. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama, bueno, el Sistema Internacional de Unidades. Es muy parecido, o sea, hay ciertas coincidencias lo que son entre los diferentes sistemas de unidades. Por ejemplo, aquí observan, en el sistema internacional, la unidad de longitud es el metro, y es el mismo del sistema MKS, o sea que coincide. La masa es el kilogramo, y es el mismo en el sistema MKS, o sea, hay ciertas coincidencias con los diferentes sistemas de unidades. ¿Ah? Por ejemplo, esta unidad, tenemos intensidad de corriente eléctrica, es el ampere, que se lo usa mucho en la carrera que ustedes están eligiendo, pero en el ingreso no lo van a necesitar. Lo mismo que son la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, que es el mol. Bien, bueno, entonces esto es todo por hoy con respecto a esta clase de sistemas de unidades. Después veremos, en cada una de las unidades que sigue, vamos a ver los ejemplos y cómo pasar a diferentes unidades según lo que me pidan en el problema. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.